Apreciados jóvenes, sean una vez más bienvenidos al aula virtual de Uninnova para tratar en el grado de primero y secundaria el curso de aritmética del capítulo número 6, capítulo que corresponde al tema de mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, te lo voy a recordar, es la menor cantidad que puede contener a los números que tú estás trabajando. En este caso, mira, vamos con la pregunta 4. Calcule el mínimo común múltiplo de 24, 18 y 40. Quiere decir que yo voy a encontrar de estos tres números la menor cantidad que contiene a estas tres cantidades. ¿Ok? La menor cantidad que contiene a 24, que contiene a 18, que contiene a 40. Eso es el mínimo común múltiplo. Ahora, en tu problema, ahí en tu libro tú puedes leer que te pide que lo hagas con el método de descomposición canónica. Profesor, ¿cuál es ese método? Ahorita lo vamos a trabajar en el ejercicio. Y al final, lo que nos solicitan es de como respuesta la suma de las cifras. ¿De las cifras de quién? De ese mínimo común múltiplo. Ahora, lo que me están pidiendo entonces es, mira, mínimo común múltiplo de los siguientes números: 24, 18 y 40. Profesor, por el método de descomposición canónica. ¿Sí? Ese es el método que vamos a utilizar. Profesor, ¿en qué consiste ese método? Mira, es muy sencillo, campeón. Entonces vamos a colocar... Lo único que vamos a hacer es hacer la descomposición de cada número en sus números primos. ¿Correcto? Vamos a hacer la descomposición de estos números que tenemos acá en sus números primos. Mira, 24. Vamos a empezar. Y necesito que tengas un poquito de rapidez acá. Profesor, 24 es 3 por 8. ¿Cierto? Es así como lo vamos a sacar, ¿eh? Profesor, 24 es 3 por 8. Pero el 8 no es un primo. ¿Cuál sería el primo, profesor? 2. Lo voy a escribir directamente acá abajo. 24 es 2 al cubo por 3. Eso es hacer descomposición canónica. Profesor, 24 es 8 por 3. Pero el 8 yo lo escribo como ¿qué? Como 2 al cubo por 3. Y lo mismo vamos a hacer para cada número. 18. Profesor, 18 es 2 por 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Entonces será como 2 por 9, que es 3 al cuadrado. Profesor, 40. ¿Cómo lo puedo escribir 40? Profesor, 40 es 8 por 5. Pero 8 es 2 al cubo y por 5. ¿Ok? Es allí como tenemos. Entonces, a eso me refiero cuando hacemos la descomposición canónica. Colocarlos como las cantidades, como los primos, cada número como sus primos, multiplicándolos y obviamente elevándolos al exponente que les corresponde para llegar al número que tú estás trabajando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Profesor, yo voy a ver todos los valores que tiene cada número. Acá tenemos el número 24, acá tenemos el número 18 y acá tenemos el número 40. Y voy a colocar estos factores primos. Por ejemplo, ¿tiene 2? ¿Tiene 2? ¿Tiene 2? Profesor, voy a colocar el 2. Elevado a un exponente. Profesor, acá tiene exponente 3. Acá tiene exponente 1. Y acá tiene exponente 3. ¿Con cuál me quedo? La teoría del mínimo común múltiplo dice que te quedas con el mayor exponente. En este caso, entonces te quedarás con el 2 al cubo. ¿Cuál es el siguiente factor primo que tengo? Profesor, acá tiene 3, acá tiene 3. Profesor, acá no tiene 3, pero no te preocupes. Basta con que esté en alguno y lo vas a utilizar. Profesor, entonces yo acá pondré 3. Ahora, el 3 aquí está elevado a la 1. Aquí está elevado al cuadrado. Y aquí no está. De estos dos, ¿cuál es el mayor exponente? Entre 1 y 2, profesor, 2. Claro que sí, campeón. Y finalmente, profesor, acá yo no tengo más, acá yo no tengo más, profe, acá tengo un 5. Entonces, el mínimo común múltiplo también lo colocas. Y ese único 5, ¿a qué exponente está, profesor? Al exponente 1. Entonces queda tal como está. Significa que si tú quieres el mínimo común múltiplo, y voy a colocarlo acá, de 24, 18 y 40, será 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5.
2 al cubo, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 9, 360. Mira, repito rápidamente. Significa que este 360 es el menor número que contiene a 24, que contiene a 18 y que contiene a 40 de forma simultánea. Esa es la definición de mínimo común múltiplo. Vamos con la pregunta 13. ¿Cuál es la menor longitud que se puede medir de forma exacta con una regla de 30 centímetros y a la vez con otra regla de 50 centímetros? Significa que esta longitud, que es la menor que me están pidiendo, debe contener al 30 y debe contener al 50, ¿cierto? Porque solamente si contiene al 30 y si contiene al 50 vas a poderlo dividir de forma exacta. ¿Está bien? Entonces, con esta explicación, ¿qué nos están pidiendo? Profesor, rápidamente yo puedo entender que lo que me están pidiendo es el mínimo común múltiplo de los números 30 y 50. Profesor, ¿qué era el mínimo común múltiplo? Entonces, la mínima cantidad que contiene, en este caso, al 30 y al 50. Profesor, entonces, ¿cuánto será? Mira, vamos a sacarlo rápido. Voy a colocarlo de esta manera, ¿ok? Mínimo común múltiplo 30. Mira, lo voy a colocar así, ¿ok? 3 por 10. Se nota rápidamente que el 10 es algo que tienen en común, ¿sí o no? ¿Cuál es el otro? Profesor, 5 por 10. ¿Correcto? Ahora, ¿qué puedo sacar acá? Profesor, acá tiene un 3. Listo. Tiene un 3. Profesor, acá tiene un 5. Perfecto. Entonces saco el 5. Profesor, los dos tienen 10 y este tiene 10. Entonces, en el mínimo común estará el 10. ¿Correcto? ¿Cuánto sería el resultado? Entonces, 3 por 5, 15. Y 15 por 10, 150. 150 que, como hablamos de longitud y estábamos trabajando en centímetros, profesor, la menor longitud será 150 centímetros. Vamos a la pregunta número 18. Mira, tomando en consideración lo que hemos trabajado en esta y en esta pregunta, calcule el valor de x. Si el mínimo común múltiplo de 12x y 3x es 84. Mira, me dicen que el mínimo común múltiplo, que es lo que voy a trabajar, de 12x y de 3x es 84. Muy bien, mira, campeón. Mira qué fácil es, ¿ah? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué te parece si lo hacemos un poquito con descomposición canónica, ok? Profesor, yo lo voy a escribir así. Mínimo común múltiplo de 12. ¿Cómo puedes escribir el 12? Profesor, el 12 es 4 por 3. Y el 4 será 2 al cuadrado por 3. Profesor, ahí todavía está ese x. Ok, déjalo ahí ese x por x. ¿Cuál será el otro número, profesor? 3x. ¿Lo puedo descomponer más? No, profe, ya no se puede. Listo, déjalo ahí, 3x. Si aplicamos lo mismo que hemos trabajado en la pregunta 4, ¿cómo haremos el mínimo común múltiplo, profesor? 2. ¿Cierto? ¿Cuál es el exponente? El menor y único en este caso es al cuadrado. Profesor, los dos tienen 3, entonces por 3. Profesor, los dos tienen x, entonces por x. Y ese sería el mínimo común múltiplo. Ojo, pero por dato, el mínimo común múltiplo es 84. Mira, 2 al cuadrado, 4 por 3, profesor, qué facilito, eso es 12. 12x igual a 84. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuánto es x? Profesor, qué fácil, x es 7.
¿cierto? Vamos con la pregunta 25. En un avión viajan 200 personas. Si el avión se estrella, entonces los sobrevivientes se pueden agrupar de 5 en 5, de 6 en 6 o de 8 en 8. ¿Cuántos fueron los muertos? Mira, si se puede agrupar la cantidad de sobrevivientes de 5 en 5, de 6 en 6 o de 8 en 8, significa que esa cantidad de sobrevivientes contiene al 5, contiene al 6 y contiene al 8. Entonces mira, yo puedo decir que los sobrevivientes, lo voy a escribir acá, los sobrevivientes debe ser igual al mínimo común múltiplo ¿de qué números? De 5, porque debe contener al 5, del 6 y también del 8. Esa es la cantidad que yo voy a encontrar. Los sobrevivientes, que es el mínimo común múltiplo de 5, 6, 8. Profesor, ¿y cómo puedo sacar eso? Fácil. ¿Cuál es el menor número que contiene a los 3? Si quieres vamos a practicar por descomposición canónica, ¿ok? Sería mínimo común múltiplo de 5. ¿Lo puedes componer? No, ya está descompuesto. Profesor, 6 lo puedes componer, claro que sí, campeón. 2 por 3. 8 lo puedes componer, claro. 2 al cubo. Ya te expliqué que el mínimo común múltiplo es buscar los números primos al mayor exponente. Profesor, acá hay un 2. Correcto, hay un 2. ¿Cuál es el mayor exponente? 3. Profesor, acá hay un 3. ¿Cuál es el mayor exponente? 1. Profe, acá hay un 5. ¿Cuál es el mayor exponente? 1. ¿Listo? Entonces, dicho eso, tú puedes decirme cuánto es el mínimo común múltiplo. Profesor, 2 al cubo, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 3, profesor, eso es 120. Entonces, mira, el mínimo común múltiplo, que son los sobrevivientes, debe ser de la forma 120K. Profesor, ¿por qué 120K? Mira, campeón, lo que pasa es que yo he sacado el mínimo valor, pero habrán otros números que cumplen con esa relación. Por ejemplo, cuando K vale 1, los sobrevivientes serán 120. Cuando K vale 2, los sobrevivientes serán 240. Y este 240 también contiene, el 5, el 6 y el 8 también están contenidos en 240. Y así sucesivamente. Cuando K vale 3, será 360. Pero hay un dato. ¿Cuántos eran los pasajeros en el avión? Profesor, 200. Es decir, los sobrevivientes más los muertos, 200. Si tú haces el cálculo y dices que K vale 2, ¿cuánto te saldría? Los sobrevivientes serían 240. Eso no puede ser posible, porque no pueden haber más sobrevivientes que pasajeros. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Mira, profesor, la única posibilidad es que K valga 1 y que los sobrevivientes sean exactamente 120. Si viajaban 200 y 120 fueron los sobrevivientes, ¿cuántos muertos hubieron? Profesor, qué fácil. 200, que son todos los que viajaban, menos 120, que son los sobrevivientes. Significa que la cantidad de muertos han sido 80 pasajeros, 80 personas. Pregunta terminada. Vamos con la última pregunta, la pregunta 36. Si el mínimo común múltiplo de A y B es 245, y ojo, me dan A ya con su descomposición canónica, que son 5 a la n por 7 a la a más 1, yo no sé cuánto vale n y tampoco sé cuánto vale a. También me dan en la descomposición canónica del número B, que son 5 a la n menos 1 por 7 a la a menos 2. Con estos datos calcule n más a o a más n. Profesor, a mí me dicen como dato que el mínimo común múltiplo de A, y yo voy a poner acá, A es 5 a la n por 7 a la a menos 1. Y de B, pero también tengo el dato de B. ¿B cuánto es? 5 a la n menos 1 por 7 a la a menos 2. Por dato,
Eso es 245, ¿cierto? 245. Pero mira, ¿qué te parece? Y yo creo que ya lo has podido ver. El 245 lo voy a expresar en función de 5 y de 7. Profe, ¿cómo hago eso? Fácil, campeón, dividiendo. Solamente dividiendo. Si tú divides, por ejemplo, 245 entre 5, me da 49. Y 49 es 7 al cuadrado. ¿Ok? Mira, este 245, lo único que yo he hecho es también hacerle su descomposición canónica, que sería 5 al cuadrado, perdón, 5 por 7 al cuadrado. Ahora, ya te expliqué hace un momento cómo sacamos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Profesor, yo voy a ver los números o los factores. Primero, ¿los dos tienen 5? Sí, profesor, los dos tienen 5. ¿Al menor o al mayor exponente? Profesor, usted me dijo que al mayor, correcto. ¿Cuál es el mayor? Mira, acá tengo n y acá tengo n menos 1. De estos dos, ¿cuál es el mayor exponente? Profesor, qué fácil, es n. ¿Por qué? El otro es n menos 1, le estoy restando, significa que es menor. Por, acá, 7. Al menor exponente, al mayor exponente, tengo a menos 1 y tengo a menos 2. ¿Cuál de los dos es mayor? Profesor, el a menos 1. Y eso es igual a 5, por dato, por 7 al cuadrado. Rápidamente, cuando no hay nada se supone que es 1, ¿sí o no? ¿Tiene 5? Tiene 5. ¿Quiere decir que el n vale? Profesor, n vale 1. Ahora, tengo por este otro lado 7 a la a más 1 y 7 al cuadrado. Profesor, a menos 1 debe ser igual a 2. De aquí, ¿cuánto vale a? El 1 que está restando pasa sumando, significa que vale 3. Y si lo que me piden que es n más a, ¿cuánto sería? N vale 1, a vale 3, la suma sería 4. Un tema que está para practicar, si es que algunas cositas se te han dificultado, así que hay que practicar mucho lo que es descomposición canónica. Necesitamos tener agilidad en esa parte. Esperamos que puedas haber entendido la clase y nos vemos hasta el siguiente video.